Amén. Aleluya. La gloria sea para Dios. Él merece toda gloria, toda honra, todo honor. Porque por Él vivimos, por Él nos movemos. Como dijera el apóstol Pablo allá en Grecia, en Atenas. Así que en esta mañana nos sentimos privilegiados de que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Como dice su palabra, y lo creemos. Él ha prometido, donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría ahí. Y eso es algo que debe estar arraigado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Creerlo, vivirlo, demostrarlo, porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Queremos reiterar el saludo que ya el pastor hizo a quienes nos acompañan en esta mañana, las visitas que tenemos. Queremos reiterar ese saludo y espero que se sientan como en sus propias iglesias. Señor les bendiga, Señor les guarde. Esperamos que pasemos un tiempo donde podamos ponderar, considerar la palabra de Dios y que ella nos hable en esta mañana. Les voy a invitar inmediatamente a que abran sus Biblias en 2 de Corintios, en el capítulo 5, donde vamos a tener, de acuerdo a un pasaje que tenemos ahí en nuestra meditación, se encuentra, como dijimos, en 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a comenzar leyendo en el verso 11, un pasaje que conocemos, parte de este pasaje, y un verso en particular. Y sobre eso queremos fijar nuestra atención en esta mañana. Le voy a pedir, por favor, por un momentito nada más, que se pongan de pies y así honramos más la palabra del Señor. Con permiso. Quiero fresco, pero no tanto. Verso 11 nos dice, conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos otra vez ante ustedes, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros con el fin de que tengan respuesta frente a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos fuera de nosotros, o locos, es para Dios. Esta es otra versión, Reina Valera actualizada. Porque si estamos fuera de nosotros, es para Dios, o si estamos en nuestro juicio, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que si uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo
y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, venos aquí delante de tu presencia, pidiendo tu dirección, tu sabiduría, tu conocimiento, para que podamos discernir, podamos comprender lo que tu palabra nos dice mediante esta porción que hemos leído. Así que, Señor, guíanos, dirígenos, guárdanos y permite que tu palabra, que es viva y eficaz, inspirada por tu Santo Espíritu, llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas, y haga la obra para la cual tú la enviaste, y que ella a su vez sirva para que otros sean impactados por ella. Lo pedimos, lo rogamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, como dijimos, es una porción que hay un verso en particular que todos conocemos y es el capítulo 17 de esa porción de 2 de Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene ese verso para los cristianos de todos los tiempos, de este tiempo y de lo que puedan venir todavía? Es una implicación que debe enraizarse muy profundo en nuestras mentes, en nuestra conciencia, para que comprendamos lo que realmente somos en Cristo. Lo que somos en Cristo. Y ese verso tiene algunas cosas que queremos que nosotros analicemos en esta mañana. Y comienza diciendo así, de modo, en otras palabras, en consecuencia, de forma tal, de modo que si alguno está en Cristo, considérese una nueva criatura. Si es que está en Cristo, considérese una nueva criatura. Es algo nuevo que se ha operado en la persona que ha recibido a Cristo como Salvador. Es algo que debe vivir. ¿Cómo? Como nueva criatura. Porque hay una nueva criatura operando en usted desde el momento o en la persona que ha recibido a Cristo, desde el momento que decidió recibir a Cristo como Salvador. Hay algo que se ha generado en esa persona. Entonces debe vivir de acuerdo a lo que dice ahí. Debe ser algo que manifieste, que dé testimonio de que es así. ¿Por qué? Reitero, porque es una nueva criatura en el Señor. Y por consiguiente, las cosas viejas quedan atrás, pasaron. Ya no podemos, como nueva criatura, seguir viviendo la vida que antes vivíamos, porque Cristo ha transformado mi vida, la vida suya, la vida de cualquiera que ha recibido a Cristo como Salvador. Por consiguiente, ya no puede seguir como estaba antes. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo aquí a los Corintios, le deja entrever esta realidad. Ahora, esa nueva criatura en donde las cosas viejas pasaron, tiene que ver con por supuesto, con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento. Cuando el Señor Jesucristo terminó su ministerio en esta tierra, y ya casi cuando ascendía al cielo, de nuevo se reunió con sus discípulos. Y esto lo reitera tanto el libro de Marcos como el libro de Mateo y otras porciones bíblicas. Pero esto en particular dan testimonio de qué era lo que Dios quería con ese nuevo nacimiento que se opera en la persona que ha creído en Cristo como Salvador. Por ejemplo, en el libro de Marcos se nos dice ya el capítulo 16, verso 15 al 16, el Señor se reunió allí con sus discípulos y los envió a predicar el evangelio. Le dijo que fueran y llevaran el evangelio a la gente de su tiempo, en otras palabras, a todo el mundo, comenzando con ellos. Pero una de las cosas que les dice es,
vayan y lleven el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Entonces ahí se opera lo que podríamos llamar el nuevo nacimiento en Cristo. El que creyere y fuere bautizado ya comienza a manifestar lo que es una nueva criatura en Cristo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí lo menciona. El apóstol Pedro, cuando predicó aquel primer mensaje, allá en la primera iglesia, una de las cosas que se manifiesta ahí es algo muy importante también, que se encuentra en el libro de los Hechos. Nos dice allá, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, después que él dio ese mensaje, él dijo algo muy importante, aquella concurrencia que estaba allí, había de muchas nacionalidades, y le dijo algo que tenían que hacer a la pregunta que ellos le hicieron porque fueron compungidos de corazón. Se dieron cuenta que habían hecho algo completamente indebido de crucificar, de rechazar a su Señor y llevarle hasta la cruz y allí morir. Pero ese mensaje impactó en sus vidas. Ese mensaje, aquella concurrencia que estaba allí de distintas nacionalidades, impactó sus vidas, tocó su corazón. El Espíritu Santo se movió de una forma tremenda en esas gente que estaban allí reunidas. Entonces, ellos no hallaban qué hacer. Ellos se encontraban atrapados por sus conciencias de que habían crucificado, habían matado a su Mesías. Entonces allí nos dice ese capítulo 2 en el verso 37, en los versos que siguen más adelante, ellos le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Perdón, verso 2, versos 2 al 37, 37 al 42 dice lo siguiente. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Estamos contra la espada y la pared, en otra palabra, porque hemos hecho algo que realmente habla nuestra conciencia de lo que hemos hecho. Pedro les dijo algo que todos conocemos, arrepiéntanse y sean bautizados. Arrepiéntanse y sean bautizados. No lo dice aquí, pero para que se opere ese nuevo nacimiento, para que haya una vida transformada, para que realmente comiencen a caminar por el camino derecho, por la senda que Dios quiere que ustedes caminen. Arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Qué interesante. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, obedecieron, fueron bautizados. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos obedientes respecto a sus preceptos, a sus mandamientos. Fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí lo reitera nuevamente. Arrepiéntanse y bautícese para que se opere ese nuevo nacimiento. En el libro de Mateo también lo reitera eso, cuando el Señor le dijo una porción bíblica que recitamos ya porque la hemos dicho tantas veces.
cuando el Señor se reunió con sus discípulos. Les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que, en otras palabras, haya un nuevo nacimiento en las personas. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe a esta iglesia de los Corintios, como todos sabemos, como muchos sabemos, la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas había allí, de lo que era el concepto de una vida renacida, de una vida nueva, de algo que realmente debe manifestar, debe dar testimonio de lo que es una vida cambiada totalmente por el poder de Dios. Allí habían tantas cosas indebidas, eran creyentes, pero quizás, bueno, había mucha ignorancia también. Ellos creían que podían seguir viviendo una vida desenfrenada, como nuevas criaturas, como gentes que debían dejar las cosas viejas. Y el apóstol Pablo tuvo que escribirle y amonestarle fuertemente. Y le escribió no solamente una epístola, una carta, sino dos. En la primera epístola de los que se le envió a los Corintios, podemos ver ahí en esos capítulos, casi en todos los capítulos, como el apóstol Pablo les habla fuertemente a esta iglesia de Corintios. Y no solamente a la iglesia de Corintios, sino a todas las iglesias que el apóstol fundó. Le deja entrever la firmeza que las iglesias debían tener con respecto a su nueva identidad, al testimonio que debían manifestar como creyentes. Por eso ahí podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Primera de Corintios, cómo le deja entrever algo muy importante. ¿Y qué les dice? Y le envía esa carta y le dice, yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. ¿Y por qué? Sino como a carnales, porque había mucha carnalidad en esa iglesia. Y me pregunto, ¿está pasando eso hoy en muchas de nuestras iglesias? Está pasando, hermano, lamentablemente. En muchas iglesias que se identifican como iglesia cristiana, están pasando cosas semejantes, lamentablemente, porque el diablo no duerme. Y dice la Biblia aquí, y yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y ni aún ahora pueden, porque todos todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras otro dice yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos, sino siervos por medio de los cuales han creído y cada uno según el Señor les concedió? Y eso lo podemos ver en este capítulo 3, cómo el apóstol censura fuertemente a esos hermanos. Ahora, ¿por qué los censura de esa forma? ¿Saben por qué? Porque los ama. El Señor nos ama y quiere que dejemos el extravío de nuestro comportamiento respecto a las cosas que le agradan a Él. Y en esta mañana es el sentir del Señor a través de los tiempos, el mismo sentir para que nos conduzcamos como cristianos que hemos sido cambiados a nueva criatura y dejemos las cosas viejas que realmente deben pasar en nuestras vidas. Si es que hay esas cosas en nuestras vidas, reitero. Y quiero actualizar esto. El verso capítulo 5 también les habla contra la inmoralidad. Capítulo 5 de este mismo libro le habla acerca de la inmoralidad que había en esa iglesia. Y vuelvo y reitero,
El apóstol ponía mucho hincapié, no solamente en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias que él fundó y que repercute en nuestros tiempos para que andemos como es digno. También lo podemos ver en capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y casi toda la epístola. Pleitos entre hermanos, capítulo 6. Ahí les habla de esos pleitos que se manifestaban en aquella iglesia y eran creyentes. Tenían una gran bendición. Había muchos dones allí en esa iglesia, pero se aplicaban de una forma completamente incorrecta. El apóstol también tuvo que hablar de eso. Le habló también del deber conyugal, capítulo 7, y también los amonestó sobre lo sacrificado a los ídolos. Imagínense ustedes cuántas cosas había en aquella iglesia de Corintios. Capítulo 10 nos dice peligros de idolatría e inmoralidad. ¿Y cuántas cosas más pudiéramos decir? ¿Cuántas cosas más pudiéramos hablar de esta primera epístola que el apóstol Pablo envió allí a los Corintios? Dejándole entrever, hermanos, su comportamiento. Por eso en nuestros tiempos queremos reiterar estas cosas, porque se trata de lo que debemos ser y de lo que realmente yo quiero manifestar, de cuál debe ser mi testimonio. No solamente en el círculo cristiano, sino delante del mundo. Porque nosotros, como dice la palabra de Dios, debemos reflejar eso. ¿En qué sentido? En que Dios nos ha puesto como sal. La sal lo que hace es dar sabor a los alimentos. Y eso es el cristiano. Algo que da sabor en cualquier círculo donde se encuentre, donde sea. Ser luz del mundo. Esa luz que debe brillar. Entonces, él envía esta carta para que depongan esa actitud, para que realmente, y les habla de tantas cosas, de cómo debe ser el vestuario, inclusive de las mujeres, en el púlpito y donde sea, en la iglesia. Y hay por ejemplo, en el capítulo 14 de este mismo libro, le habla acerca del don de lenguas y de la edificación. El don de lenguas tenía muchos dones, como dice aquí la palabra de Dios. Tenían muchos dones, eran bien bendecidos, pero no los sabían aplicar. El apóstol Pablo tuvo que censurarlo fuertemente y dejarle entrever cuál debe ser el comportamiento de uno que se dice ser cristiano. Y traigo esto a colación en esta meditación que tengo en esta mañana. Para hacer alguna de estas cosas en nosotros, en nuestras vidas, realmente esto nos hable a nosotros de una manera que realmente lo podamos entender dentro del contexto del amor de Dios. Porque estamos hablando de ese amor. Ya en el último capítulo vemos como el pastor, el apóstol Pablo le habla con ese apego, con ese amor, con ese celo que siempre manifestó por las iglesias que él fundaba. Ese celo que se manifiesta todavía en nuestros días. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo debo ser una nueva criatura. Y todos los días renovar esa nueva criatura en mí. ¿Por qué? Porque las cosas viejas que había en mí deben seguir relegándola a un segundo plano hasta que llegue el día de la perfección cuando esté delante del Señor. Antes de no conocer a Cristo, y esto todos lo sabemos, y podemos dar testimonio de eso, ¿quiénes éramos? Andábamos de espalda, contrarios a la voluntad de Dios. Y era natural que hiciéramos las cosas y todo parecía que estaba bien. Pero ya no, hermanos. Somos nueva criatura en el Señor. Y hay otra iglesia donde el apóstol Pablo le habla acerca de esa cosa y ya esto tiene que ver con asuntos de la ley, pero también está enmarcado dentro de una de esas iglesias que
que el apóstol Pablo escribió, me refiero a la iglesia de los Gálatas. Allá en el capítulo 5, verso 16, dice algo muy importante. Digo pues, anden en el Espíritu. Y es lo que quizás el apóstol Pablo quiso decirle a aquella iglesia de Corintios. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisieren. Pero si son guiados por el Espíritu de Dios, por supuesto, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes o son manifiestas, que son inmoralidad sexual. Esa fue una de las cosas que había en aquella iglesia. Impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas, y esto es muy preocupante, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pensemos en esto, pensemos en esto. Y esto es para que nos desliguemos más y más de esta cosa y nos afirmemos más en las cosas del Señor, en lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque los que son de Cristo, verso 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, en primer lugar podemos ver estas cosas que se manifiestan a través de los deseos que operan en nuestros miembros, en la carne de aquel que no tiene una base sólida en el Señor. Por eso queremos que nuestros hermanos, todos nosotros, tengamos una fe firme, segura, confiable en esta cosa, que nunca deben pasar de moda. Porque así como se le escribió a los corintios de aquellos días, me imagino que en ese tiempo el apóstol Pablo también nos reiteraría sobre esas cosas. Pero aquí queda su palabra, su legado, para que lo ponderemos, para que lo conozcamos. En segundo lugar, podríamos ver algo más sobre ese comportamiento. Y quiero ahora considerar cuáles son las características de una nueva criatura. ¿Cuáles son esas características? Bueno, podemos considerar el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo podría ser algo que lo tomemos como ejemplo. Él manifiesta en el verso 18 del capítulo 4 algo interesante respecto al cambio. ¿Qué debe haber en mí como cristiano? ¿Cómo debo seguir operando mi vida, mi testimonio ante el mundo? Dice allí el verso 4:18. Dice, porque no fijando nosotros la vista en las cosas que no se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las cosas que se ven son eternas. Aquí estamos hablando de algo muy importante respecto a las cosas que no se ven. ¿Cómo usted puede ver las cosas que no se ven? ¿Cómo yo puedo ver algo que no se ve? Como que hay un rejuego de palabras ahí. ¿Cómo yo puedo ver lo que no se ve? Sin embargo, el apóstol Pablo manifiesta esto y dice, viendo las cosas que no se ven. Yo creo que la Biblia también nos da las respuestas sobre ese parecer, sobre ver las cosas que no se ven. Y en el libro
de los hebreos hay toda una lista de personas que agradaron a Dios y veían las cosas que no se ven. ¿Pero cómo la veían? Mediante la fe. Y en esta mañana nosotros podemos ver esas cosas mediante la fe. Y da testimonio de algunas de esas personas. Por ejemplo, allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde le dije que hay todo un listado de personas que vieron las cosas que no se ven. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, en el verso 8 y 10, se nos menciona esto. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto de uno y de uno solo, y estando este muerto en cuanto a estas cosas, nacieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena que está a la orilla del mar. Pero el verso 8 nos dice algo más contundente todavía. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, es posible que ellos estuvieran imbuidos en una serie de cosas que no podían considerar el aspecto de la fe, tal vez, pienso yo, no es que es exactamente eso lo que dice la palabra de Dios, pero pienso particularmente. Y él les habla de estos temas acerca de lo que pasaba allí en la iglesia, sobre ser una nueva criatura, sobre algo que debe primar en nuestras vidas y dejar las cosas viejas en un segundo lugar. Pero aquí vemos algo muy importante respecto a esto. La Biblia dice que debemos ser transformados y eso lo experimentó el apóstol Pablo cuando hablamos allí en el capítulo 4, verso 18. Transformado de gloria en gloria. Él quería que estas personas allí en Corintios fueran transformados de la misma forma, pero no en el contexto en que se estaban comportando. La Biblia nos deja entrever, hermanos, que como nuevas criaturas, como personas que hemos cambiado, si es que hemos cambiado así, y yo eso lo creo de un nuevo creyente, debe experimentar esto y que esa fe que manifiesta aquí el libro de Hebreos, segunda de Corintios, en fin, se manifieste día tras día hasta que el día sea perfecto en nuestra vida y seamos transformados de gloria en gloria en la presencia de nuestro Dios. Qué bueno considerar esas cosas. Entonces, aquí tenemos un pasaje que nos habla de esta verdad, de cómo nuestra vida debe estar arraigadas como personas que hemos nacido de nuevo, reitero, arraigadas sobre esa verdad, para que nuestras vidas den el testimonio que Dios quiere que dé. Entonces, en esa primera carta que el apóstol Pablo escribió allí a los Corintios, lo reitera como si estuviera dándolo con una fusta. Lo reitera fuertemente, pero es porque les amaba, así como Dios los ama, así como Cristo los amó. Eran creyentes. Creyentes que no tenían pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. Por eso él dice allí en el capítulo 3 que no pudo hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a personas que no habían madurado y que todavía, aunque se le quisiera dar alimento sólido, no eran capaces de recibirlo. Entonces, esto
manifiesta claramente lo que debe ser nuestro testimonio, nuestra vida sobre un pedestal que debe estar cimentado, debe estar arraigado sobre una plataforma que dé la evidencia de un nuevo nacimiento. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. En tercer lugar, podemos ver algo muy interesante, muy parecido a lo que vimos hace un momento. Algunas evidencias de un nacido, de una persona nacida de nuevo. Algunas evidencias, hay muchas evidencias. Y como dijimos, hay muchos hombres a través de la historia que han experimentado ese nuevo nacimiento, esa nueva creación. Y para muestra, mencionamos que el apóstol Pablo, un hombre que estaba completamente equivocado. Ustedes saben la historia, cómo perseguía a los cristianos, cómo estaba de acuerdo a su exterminio, cómo estaba de acuerdo a que lo llevaran encarcelado, lo apresaran, y llegaba aún más allá, como consentía en su muerte. Era una persona que estaba completamente fuera de lo que podíamos llamar ser una nueva criatura, y mucho menos que las cosas viejas pasaran en él. Él es un vivo ejemplo. Pero luego él da testimonio de cómo una persona puede ser transformada de gloria en gloria hasta la perfección en Cristo. Muy interesante. Y aquí vemos algo interesante respecto a esto. 2 Corintios, hay algo que nos habla mucho acerca de esto. 2 Corintios capítulo 3. Le dice allí, 2 Corintios capítulo 3. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, y es lo que dijimos hace un momento, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y yo me pregunto, ¿este era el apóstol Pablo antes, antes de perseguir a los cristianos? ¿Este es el mismo apóstol Pablo? Se ve una transformación total, radical, violenta, de lo que él era antes y lo que es ahora. Ahora él habla de transformación y es lo que él quería con los cristianos de Corintio. Es lo que él quiere para la iglesia de nuestro tiempo. Es lo que él quería para la iglesia de todos los tiempos. En nuestros tiempos, lamentablemente, podemos ver, por lo que vemos en las redes y una serie de cosas más, como hay iglesias que todavía están dentro de este contexto. Y la palabra de Dios nos sigue hablando. La palabra de Dios sigue manifestándose. La palabra de Dios sigue llegando para que haya esa transformación que se manifieste de gloria en gloria. Para bien nuestro y principalmente para la gloria de Dios. Así que el ritualismo y una serie de cosas que se manifiestan no están dentro de lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. El libro de Efesios nos habla acerca de lo que también allí se practicaba. Y el apóstol también tuvo que hablar fuertemente allí acerca de las cosas que están dentro del contexto de las obras. Les dice allí que por las obras de la ley nadie será justificado, pero también le dice que por obras nadie podría alcanzar la salvación. El libro de Efesios habla algo muy interesante respecto a esta verdad. Dice allí, en el capítulo 2
en el verso 1 algo que en cuanto a ustedes estaban muertos, y es como si se lo dijera a la iglesia de Corintios, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Y le vuelve a reiterar, en otro tiempo todos nosotros, incluyendo el apóstol Pablo, en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso la expresión, por gracia. Por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Los corintios hacían muchas cosas tratando de lograr la salvación por medio de las obras. Y eso no lo iba a justificar ni justificará a nadie. A nadie. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, en ningún tiempo va a justificar a nadie. Entonces, hermanos, este es el sentir que tenía el apóstol Pablo con aquellos hermanos cuando le dijo, de modo que si alguno está en Cristo, manifieste que es una nueva criatura y que esas cosas viejas pasaron, ritualismo y una serie de cosas, inmoralidades, sexualismo y cosas por el estilo, son cosas que ya pertenecen al pasado, porque Dios hizo una nueva criatura en aquellos a los cuales recibió, perdonando todos los pecados. Amén. Entonces, la Biblia nos señala todas estas cosas para que realmente tengamos una firmeza de lo que Dios quiere en la vida de cada uno que se allega a Dios buscando esa conducta que debe reflejar el testimonio de un cristiano verdadero. Dice allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, algo que yo quiero que también leamos o que consideremos. Porque hay un verso que se repite mucho también y que lo conocemos de memoria. Simplemente estoy reiterando unas cosas, simplemente para que nos sirva de fortaleza en lo que queremos exponer aquí en esta mañana. Es algo que lo conocemos, porque lo recitamos y no lo sabemos. Pero es bueno que nosotros, a la luz de lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, enviando esta carta a los Corintios, lo mantengamos vivo como nueva criatura, que las cosas viejas que deben pasar en nuestras vidas. Pues vuelvo y reitero, son versos que lo conocemos, pero desglosémoslos, ponderémoslos, analicémoslos y que vivan en nosotros como un frontal, como dice allá en el Viejo Testamento, algo que no se desvirtúe en cada uno de nosotros. El verso dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, entonces como dicen ustedes que ustedes son de Pablo, el otro que de Apolos, y cada uno tiene su grupo. El único que merece toda gloria, toda honra, todo honor es nuestro Señor Jesucristo, que pagó el pecado mío, el pecado de cada uno de nosotros, el pecado del mundo, porque de tal manera nos amó en ese sentido. Entonces, Él es el único mediador para que no haya divisiones en cada uno de nosotros,
para que haya una firmeza de lo que creemos y esto nos guíe por el camino correcto todos los días de nuestras vidas. Y esa nueva criatura cobre, a medida que pasa el tiempo, cobre más firmeza. Y que esas cosas viejas queden más y más relegadas a un segundo plano. Verso 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y él le reitera y le dice, para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Digo la verdad, no miento. El apóstol Pablo realmente, como todos conocemos, fue llamado para ser ministro de los gentiles. Y él cumplió a perfección su labor. Digo a perfección, ¿por qué? ¿Por qué digo a perfección? Ojalá nosotros pudiéramos decir lo que dijo el apóstol Pablo cuando ya estaba presto a partir, a morir. Ojalá pudiéramos decir esto. Él fue un fiel exponente de la palabra de Dios, de acuerdo al ministerio para el cual Cristo lo delegó. Él fue la persona ideal que Dios escogió para ese propósito, para ese ministerio. Pero él pudo decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero algo más, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Dios justo, a mí y a todos los que aguardan su retorno. Y eso es lo que Dios quiere. Con los corintios, con los efesios, con los romanos, con todos, con nosotros hoy día. Podríamos decir la misma, el mismo sentir. Quiera Dios, hermano, que la palabra de Dios de alguna manera deje, yo lo creo así, porque no es mi palabra, no es lo que yo digo aquí, sino el testimonio de las Escrituras. Que las Escrituras arraiguen este sentir en cada uno de nosotros, que nos ha tocado vivir en ese tiempo difícil, tiempos preludios del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tiempos que realmente vislumbran esta catalogía de la palabra de Dios y que nos pone en la línea correcta con las cosas que están sucediendo. El Señor viene pronto y esto lo venimos diciendo desde nuestra niñez. El Señor viene pronto. Cristo está a la puerta y Cristo está realmente a la puerta. Entonces, afirmemos más nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, para que seamos hallados fieles, como dice la Biblia. Dice más, algo más que quisiera considerar. Y me vuelvo al libro de Efesios, donde allí hablando el apóstol a los Efesios, le dice algo muy importante. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, con respecto a su antigua, le dice aquí a los Efesios, es como si se lo dijera a los Corintios también. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre. Ellos estaban viviendo en ese viejo hombre todavía, por ignorancia. Estaban viviendo todavía en ese viejo hombre. Tanto a los Efesios como a los Corintios les escribe esto. Despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de ¿quién? De Dios, en justicia, en santidad y en verdad. En esas tres cosas, en justicia, en santidad y en verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Todas estas cosas están plasmadas ahí en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la practiquemos, para que la hagamos. Contrario a lo que era nuestra vieja manera de vivir, contraria a lo que es la vieja levadura, contraria a lo que es las cosas viejas que habla allí en Corintios, capítulo 5, verso 17. Y hablando allí a los romanos, también le dice lo mismo, algo parecido. Algo muy parecido. Le dice aquí a esta iglesia. Dice allí, capítulo 6, verso 1 al 6, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Esa es otra de las cosas que también debemos nosotros considerar, porque decimos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es real. Es real esto, pero no tomemos la fe como excusa para hacer cosas completamente indebidas. Que muchas veces nos afirmamos en estas cosas para hacer lo que nos conviene. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque sí, por gracia sois salvos. De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que asimismo, como Cristo fue resucitado entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Termina diciendo esta parte aquí. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Verso 6. La Biblia dice que la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Por eso dice aquí que el cuerpo del pecado será destruido y resurgirá un cuerpo renovado, glorificado para la gloria de Dios. Un cuerpo que dé evidencia de que se operó lo que dijimos al principio, una nueva criatura que heredará el reino de los cielos por los siglos de los siglos, pero en un cuerpo completamente glorificado. Y ese era el sentir que el apóstol Pablo quiso llegar allí a los Corintios, en esa primera epístola. Ya en la segunda epístola les habla un poco más suavemente. Y en esta mañana, hermanos, nosotros queremos concluir con esta parte. Y así como el apóstol Pablo, dejar ese mismo sentir en cada uno de nosotros, en mí, en usted, en todos, para que se manifiesten estas cosas en nuestra vida, si es que el Señor si es que hemos recibido, hemos entendido que Cristo es nuestro Salvador, como dice el verso, de modo, en consecuencia, en virtud tal, si he nacido de nuevo, como yo digo que soy nacido de nuevo, entonces debo dar ese testimonio de una nueva criatura. Y más las cosas viejas, dejarla atrás. ¿Por qué? Porque el Señor
me salvó. Amén. Amén. Hermano, simplemente me quise ajustar a lo que dice la Biblia aquí. No me quise salir para nada de aquí, porque así debe ser. Eso es lo que la palabra de Dios dice, no lo que Daniel Rosario Hernández diga, sino lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que quise dejar con ustedes en mi corta exposición aquí en esta mañana. Y quisiera también que si hay alguna persona aquí que aún no ha dado el paso trascendental en su vida de entender estas cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Si el Espíritu Santo ha hablado a alguno aquí en esta mañana, si ha tocado su corazón, mire, no postergue más lo más importante que hay, la de recibir a Cristo como su Salvador. Y si es así, que hay alguien aquí en esta mañana que no ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, vuelvo y le reitero, no lo deje para luego. Como he dicho en otras ocasiones, Dios ofrece perdón al que se arrepiente, pero no un mañana al que todo lo aplaza. Mañana puede ser tarde. Yo no sé si voy a salir por ahí. Solamente Dios lo sabe. Así que si hay alguien aquí que quiere levantar su mano y pasar al frente, estamos dispuestos a ayudarle. Estamos en la mejor disposición de darle el apoyo necesario para que usted dé el paso, vuelvo y reitero, más importante, más trascendental de su vida, la de recibir a Cristo como su Salvador, que es lo más importante en la vida de cada persona. ¿Eh? No hay nada más importante que esto, en esta vida y en la venidera. Así que anímese, si está aquí. Una tercera invitación, anímese. Si está aquí y no lo ha hecho, hágalo. Y aún después de terminado el culto. Bien, que el Señor le guarde, que el Señor los bendiga. Me dio mucho gusto compartir con ustedes estos versos y espero que haya sido de beneficio para cada uno de nosotros como lo fue para mí. Señor los bendiga. Amén.